El Manchester United acaba de poner el cheque más caro de la historia del fútbol sobre la mesa de Florentino Pérez. 220 millones de euros por Kylian Mbappé. Y atención, porque lo más impactante no es solamente la oferta. Lo verdaderamente explosivo es la reacción que empieza a surgir dentro del Real Madrid. Porque por primera vez desde la llegada del francés al Bernabéu, dentro del club ya existirían personas importantes considerando seriamente la posibilidad de aceptar la venta. Sí, aceptar la salida de Mbappé. Y sinceramente, voy a decir algo que seguidamente va a dividir completamente al madridismo. Yo vendería a Mbappé. Sin miedo. Sin dramatismo. Y sobre todo pensando en el futuro del Real Madrid antes que en cualquier nombre individual. Yo soy Nilsson del canal El Madridista y hoy vamos a analizar por qué esta oferta del Manchester United puede terminar convirtiéndose en la solución perfecta para Florentino Pérez, qué problemas internos estaría generando Mbappé dentro del club y porque cada vez más gente siente que el proyecto galáctico no está funcionando como se esperaba. Porque aquí ya no estamos hablando solamente de fútbol. Estamos hablando de convivencia. De jerarquías. De vestuario. Y de algo que en el Real Madrid siempre fue sagrado, el escudo por encima de cualquier jugador. Porque cuanto más información aparece desde dentro del club, más claro queda que la llegada de Mbappé no generó únicamente ilusión. También generó tensiones. Y aquí es donde aparece uno de los nombres más delicados de toda esta historia. Álvaro Arbeloa. Porque según versiones cercanas al entorno madridista, Arbeloa y Mbappé jamás terminaron de conectar realmente en la manera de entender lo que significa ser jugador del Real Madrid. Y sinceramente, esto tiene muchísimo sentido cuando uno entiende cómo piensa Arbeloa. Arbeloa representa el madridismo más duro. Más competitivo. Más disciplinado. Ese madridismo donde el entrenamiento se respeta como una final de Champions. Donde ningún jugador está por encima de la estructura del club. Donde el sacrificio colectivo vale más que cualquier ego individual. Y precisamente ahí empiezan los choques. Porque dentro de Valdebebas existe la sensación de que Mbappé llegó desde París con ciertas costumbres que no terminan de encajar dentro de la cultura histórica del Real Madrid. Demasiado control alrededor de su figura. Demasiada influencia desde el primer día. Demasiada necesidad de sentirse el centro absoluto del proyecto. Y eso en el Madrid genera ruido. Mucho ruido. Porque aquí las jerarquías se ganan. No se heredan. No se imponen. Ni siquiera siendo Mbappé. Y aquí quiero detenerme en algo muy importante. El problema nunca fue el talento del francés. Jamás. Estamos hablando probablemente de uno de los 3 futbolistas más desequilibrantes del planeta. Pero el fútbol de élite no funciona solamente con talento. Funciona también con equilibrio emocional dentro del vestuario. Y ahí es donde el Real Madrid empieza a detectar un problema estructural mucho más profundo. Porque la llegada de Mbappé terminó afectando dinámicas que antes funcionaban de manera natural. Y los ejemplos comenzaron a verse dentro del campo. Vinicius perdió libertad en muchos partidos. Bellingham dejó de aparecer constantemente en ciertas zonas ofensivas. Y el equipo comenzó a girar demasiado alrededor de una sola figura. Como si todo tuviera que adaptarse constantemente a Mbappé. Y sinceramente, eso para mí es peligrosísimo. Porque el Real Madrid nunca puede convertirse en un club dependiente de un solo jugador. Nunca. Ni siquiera de Mbappé. La historia del Madrid demuestra exactamente lo contrario. Las grandes épocas del club siempre estuvieron construidas sobre estructuras colectivas fuertes. Incluso Cristiano Ronaldo, siendo una leyenda absoluta, terminó entendiendo que el escudo estaba por encima de cualquier individualidad. Y aquí es donde Florentino Pérez empieza a enfrentarse a una realidad incómoda. Porque el presidente soñaba con un nuevo líder galáctico para dominar Europa durante una década. Pero hoy empieza a existir la sensación de que Mbappé podría estar generando más tensión interna de la esperada. Y atención, porque aquí viene otra parte delicadísima de toda esta historia. El propio Mbappé tampoco estaría completamente feliz dentro del Real Madrid. Sí. Porque según información que llega desde Francia, el delantero habría comentado en círculos cercanos que imaginaba un contexto mucho más favorable alrededor suyo. Más control deportivo. Más comodidad táctica. Más protagonismo absoluto. Pero el Real Madrid no funciona así. Aquí existen pesos pesados. Existen líderes silenciosos. Existen códigos internos históricos. Y adaptarse a eso no siempre es sencillo, incluso para una superestrella mundial. Ahora bien, mucha gente pensó rápidamente en una posible vuelta al Paris Saint-Germain. Pero sinceramente, esa puerta parece completamente cerrada. Porque después de todos los conflictos institucionales, del desgaste mediático y de la ruptura entre Mbappé y la directiva catarí,
El PSG no quiere volver atrás. Y esto deja al francés en una situación muy complicada. Porque con las puertas prácticamente cerradas en París y un ambiente cada vez más pesado dentro del Madrid, la Premier League empieza a aparecer como el único refugio posible para que Mbappé mantenga su estatus de máxima estrella mundial. Y ahí entra el Manchester United. Porque el United necesita desesperadamente un jugador capaz de devolver al club al centro del fútbol mundial. Necesita impacto global. Necesita una figura gigantesca. Y necesita un líder ofensivo alrededor del cual reconstruir completamente el proyecto deportivo. Mbappé encaja perfectamente ahí. Y sinceramente, cuanto más pienso en esta operación, más sentido le encuentro para todas las partes. Porque mientras el Manchester United recibiría a una superestrella mundial, el Real Madrid podría solucionar varios problemas internos al mismo tiempo. Y además hay algo todavía más importante. Los 220 millones de euros cambiarían completamente el futuro deportivo del club. Porque Florentino Pérez tendría margen brutal para reconstruir posiciones clave de la plantilla sin depender emocionalmente de una sola figura. Imaginen esto un segundo. El Madrid podría lanzarse definitivamente por Florian Wirtz. Podría fichar un lateral de élite. Podría reforzar la defensa central pensando en el futuro. Y además podría construir un equipo mucho más equilibrado tácticamente alrededor de Vinicius, Bellingham y Valverde. Y sinceramente, yo creo que eso fortalecería muchísimo más al Real Madrid. Porque para mí el futuro del club debe construirse alrededor de jugadores comprometidos totalmente con la estructura colectiva del equipo. No alrededor de egos gigantescos. Pero atención. Porque lo más delicado de toda esta historia todavía no salió completamente a la luz. Porque dentro del vestuario madridista ya existirían futbolistas importantes que habrían tomado posición sobre la continuidad de Mbappé, y la reacción de algunos nombres pesados podría dejar completamente en shock a gran parte del madridismo. Y ahora quiero saber algo de ustedes. Si ustedes creen que el escudo del Real Madrid siempre debe estar por encima de cualquier estrella mundial, dejen su like ahora mismo porque la segunda parte vamos a entrar en la reacción del vestuario, el plan secreto de Florentino Pérez y los nombres que podrían reemplazar definitivamente a Mbappé en el nuevo proyecto galáctico. Y aquí es donde toda esta historia se vuelve todavía más explosiva. Porque según información cercana al entorno del Real Madrid, dentro del vestuario ya existirían jugadores importantes que empiezan a sentirse incómodos con el peso que Mbappé ganó dentro del proyecto en tan poco tiempo. Y atención porque esto no significa que exista una guerra abierta dentro del grupo. No. El problema es mucho más silencioso. Mucho más peligroso. Porque cuando un vestuario empieza a sentir que todo gira alrededor de una sola figura, inevitablemente aparecen tensiones internas. Y sinceramente, hubo señales durante toda la temporada. Gestos en el campo. Movimientos tácticos forzados. Cambios constantes para acomodar posiciones ofensivas. Y sobre todo una sensación extraña de que algunos jugadores dejaron de jugar con naturalidad. Vinicius fue uno de ellos. Porque hubo muchos partidos donde el brasileño parecía condicionado. Como si tuviera que modificar constantemente su manera de atacar para facilitar ciertos movimientos de Mbappé. Y eso terminó afectando parte de la espontaneidad ofensiva que hace tan peligroso a Vinicius. Y luego aparece Jude Bellingham. Otro futbolista que empezó la temporada dominando ofensivamente y poco a poco fue perdiendo protagonismo en determinadas zonas del campo. Porque cuando un equipo concentra demasiada atención estructural en un solo jugador, otros terminan sacrificando espacios y funciones. Y ahí es donde nace el verdadero problema del Real Madrid actual. Porque el equipo empezó a perder equilibrio natural. Y sinceramente, cuanto más observo esta situación, más entiendo por qué Florentino Pérez estaría considerando seriamente la venta. Porque esto ya no se trata solamente de calidad individual. Se trata de proteger la armonía competitiva del club. Y aquí quiero volver un momento al conflicto con Arbeloa porque para mí ese detalle explica muchísimo más de lo que la gente imagina. Arbeloa representa exactamente la cultura histórica del madridismo duro. Disciplina máxima. Sacrificio absoluto. Respeto por las jerarquías internas. Y según personas cercanas al club, hubo momentos donde el entorno de Mbappé transmitió sensaciones completamente opuestas. Demasiada necesidad de control. Demasiada influencia externa. Demasiada presión alrededor de decisiones deportivas. Y eso dentro del Real Madrid nunca termina bien. Porque este club tiene una estructura muy clara. Las estrellas brillan. Sí. Pero el club siempre está por encima de cualquier estrella. Y tengo la sensación de que Florentino Pérez empieza a entender que el verdadero riesgo no es perder a Mbappé. El verdadero riesgo sería permitir que el proyecto dependa emocionalmente de él. Por eso la oferta del Manchester United aparece como algo mucho más grande que una simple venta.
Aparece como una oportunidad estratégica. Porque 220 millones de euros no solamente representan una cifra histórica. Representan libertad total para reconstruir la plantilla de manera mucho más equilibrada. Y aquí viene la parte más interesante. ¿Qué podría hacer el Real Madrid con ese dinero? Muchísimas cosas. Y sinceramente, algunas serían espectaculares. La primera gran posibilidad sería Florian Wirtz. Porque el alemán representa exactamente el tipo de futbolista que Florentino Pérez ama para liderar proyectos a largo plazo. Creatividad. Inteligencia táctica. Juventud. Capacidad para organizar ataques, sin necesidad de monopolizar el equipo emocionalmente. Y además Wirtz encajaría muchísimo mejor dentro de una estructura colectiva basada en movilidad ofensiva junto a Vinicius y Bellingham. Pero no sería el único movimiento. Porque el Madrid también podría reforzar una de las posiciones más delicadas del proyecto actual: los laterales. El equipo necesita renovación física ahí. Necesita profundidad. Necesita explosividad moderna para competir contra los ataques más rápidos de Europa. Y con 220 millones habría margen suficiente para traer un lateral de élite mundial sin comprometer otras operaciones. Y atención, porque tampoco podemos ignorar la defensa central. El Real Madrid necesita empezar a pensar seriamente en el futuro defensivo del equipo. Hay jugadores importantes entrando en etapas diferentes de sus carreras y Florentino sabe perfectamente que los grandes proyectos se construyen desde atrás hacia adelante. Es decir, la salida de Mbappé no significaría debilidad. Podría significar reconstrucción inteligente. Y sinceramente, yo creo que eso beneficiaría muchísimo más al Madrid en el largo plazo. Porque cuando un club depende demasiado de una sola superestrella, todo se vuelve frágil emocionalmente. En cambio, cuando el equipo se construye alrededor de una estructura colectiva fuerte, aparecen proyectos mucho más sólidos y sostenibles. Y aquí quiero decir algo que seguramente generará polémica. Creo que Vinicius está mucho más preparado emocionalmente para liderar el Real Madrid que Mbappé. Sí. Lo digo claramente. Porque Vinicius sufrió. Creció dentro de la presión madridista. Aprendió a convivir con las críticas. Y nunca intentó colocarse por encima del club. Al contrario. Siempre transmitió sensación de pertenencia. Y eso para el madridismo tiene muchísimo valor. Por eso tengo la sensación de que Florentino Pérez podría empezar a construir el futuro alrededor de Vinicius, Bellingham y Valverde como núcleo emocional del proyecto. Un equipo más equilibrado. Más comprometido colectivamente. Y menos condicionado por una sola figura mediática. Ahora bien, tampoco quiero minimizar lo que significaría perder a Mbappé. Estamos hablando de un jugador capaz de decidir partidos imposibles completamente solo. Un futbolista generacional. Una estrella mundial que todavía puede dominar el fútbol durante muchos años. Pero precisamente por eso el momento de vender sería ahora. Cuando el valor todavía es gigantesco. Cuando el mercado todavía está dispuesto a pagar cifras históricas. Y cuando el Real Madrid todavía tiene margen para reconstruir sin entrar en crisis deportiva. Porque sinceramente, tengo la sensación de que Florentino Pérez empieza a mirar esta situación de una manera mucho más fría y estratégica. No desde el marketing. No desde los titulares. Sino desde el futuro real del club. Y ahí es donde la oferta del Manchester United empieza a parecer menos una locura, y más una solución perfecta para todas las partes. Ahora quiero leerlos atentamente porque este debate puede dividir completamente al madridismo. Si ustedes fueran Florentino Pérez y mañana llegara oficialmente una oferta de 220 millones de euros por Mbappé, ¿la aceptarían? ¿O seguirían apostando por él como la gran cara del futuro del Real Madrid? Madridistas, gracias por haber llegado hasta el final de nuestro video. Te pido que dejes tu like, te suscribas a nuestro canal y también dejes tu comentario porque tu opinión es muy importante aquí en nuestro canal. Puedes también pinchar la noticia que está en pantalla para seguir sabiendo todo sobre nuestro amado club. Y aquí, chicos, siempre decimos lo mismo: ¡A la Madrid! Y nada más.